Bienvenidos una vez más a su refugio seguro para todo lo jugoso del mundo del espectáculo. Aquí donde la verdad y la especulación se dan la mano en una danza constante, listos para destapar los secretos mejor guardados de nuestras estrellas más queridas. Hoy prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de una pareja que ha marcado una época, una pareja que ha incendiado las redes sociales y ha sembrado la duda en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis queridos, lo han oído bien. Vamos a adentrarnos en el laberinto de rumores que rodean a estos dos titanes de la pantalla, y lo haremos con un titular que ya está causando estragos en el mundo digital: Can Yaman y Demet Özdemir, revelación increíble el 21 de abril de 2025. Uf. Casi me ahogo con mi propio chisme al decirlo. La sola idea de que algo grande se avecina entre estos dos nos tiene a todos con la adrenalina por las nubes. Pero antes de que nos perdamos en la vorágine de conjeturas, quiero hacerles una petición fundamental: suscríbanse al canal. No sean tímidos, únanse a esta comunidad de chismosos profesionales y activen esa campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque YouTube necesita saber que ustedes quieren más de este contenido jugoso, y nosotros necesitamos su apoyo para seguir desenterrando los secretos más picantes del mundo del espectáculo. Así que sin más preámbulos, clic en suscribirse y acompáñenme en este viaje explosivo. Ahora sí, pongámonos serios, bueno, lo más serios que podemos estar hablando de chismes. El 21 de abril de 2025, esa fecha. Oh, esa fecha. Para muchos fans de Can y Demet, es casi un día festivo, una fecha grabada a fuego en el calendario. ¿Por qué? Porque desde que Erkenci-Kuş, pájaro soñador, irrumpió en nuestras vidas como un huracán de amor y comedia, los rumores de un romance entre ellos han sido tan persistentes como la canción del verano. La química era palpable, la conexión innegable, y nosotros, los fans, lo sabíamos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías, análisis y especulaciones. Se crearon miles de cuentas dedicadas a Can Dem, donde cada gesto, cada mirada, cada interacción fuera del set era diseccionada con lupa. Éramos detectives del amor, buscando pistas en cada rincón. Se llegó a niveles de obsesión que rozaban lo cómico, pero hey, el amor es ciego, y el chisme también. Pero como la vida misma, la realidad a veces se aleja de la fantasía. Erkenci-Kuş llegó a su fin, y Can y Demet tomaron caminos separados. Can, seducido por el encanto de Italia, se embarcó en nuevas aventuras profesionales y sentimentales, mientras que Demet continuó brillando en Turquía, protagonizando series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas del país. Y luego llegó la noticia que nos rompió el corazón a muchos: Demet se casó. Sí, mis chismosos, Demet Özdemir caminó hacia el altar del brazo del cantante Oğuzhan Koç en una boda que parecía sacada de un cuento de hadas. Fue un evento fastuoso cubierto por todos los medios, y que parecía poner punto final a las esperanzas de los fans de Can Dem. La historia de amor, al menos en la vida real, parecía haber terminado. Los más realistas aceptaron la derrota, los más optimistas se aferraron a la amistad que demostraban mantener, pero la llama del romance se había extinguido. Pero agárrense de sus asientos, porque aquí es donde la trama se complica. Como un guionista travieso, la vida nos tenía reservada una sorpresa. A finales de 2023, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. ¡Boom! Un golpe bajo para muchos, una confirmación de que algo no iba bien para otros, y por supuesto, una inyección de esperanza para los fans de Can Dem. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se separaron? Las razones oficiales, como siempre, fueron tan vagas como un político en campaña: diferencias irreconciliables, mutuo acuerdo, deseos de crecer por separado. El manual del divorcio, vaya. Pero nosotros, los chismosos, sabemos que detrás de esas palabras edulcoradas se esconde un universo de posibilidades. Surgieron teorías para todos los gustos. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de agendas: Demet, una actriz en la cima de su carrera, y Oğuzhan, un músico con sus propios proyectos. Otros, más atrevidos, insinuaban la presencia de terceras personas. Y por supuesto, el nombre de Can Yaman volvió a resonar con fuerza en los mentideros del espectáculo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el fatídico 21 de abril de 2025? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Según fuentes con acceso directo a Can y Demet, fuentes anónimas, por supuesto, porque nadie quiere perder su trabajo, esa fecha sería el día elegido para, redoble de tambores, para anunciar su compromiso. Sí, mis queridos, han leído bien.
Compromiso. Parece ser que, después de años de silencio, de caminos separados, de relaciones fallidas y de desmentidos, Can y Demet han decidido darle una nueva oportunidad al amor. Se rumorea que han estado viéndose en secreto durante los últimos meses, retomando el contacto, recordando viejos tiempos y, quién sabe, reavivando la llama que nunca se apagó del todo. ¿Pruebas? Aquí es donde la cosa se complica. Como ya he dicho, la información proviene de fuentes anónimas. No hay fotos comprometedoras, ni comunicados oficiales, ni declaraciones públicas. Pero, ojo al dato, tampoco hay desmentidos tajantes. Ni Can ni Demet han salido a desmentir los rumores con la vehemencia que cabría esperar si fueran completamente falsos. Y como reza el dicho, el que calla, otorga. Además hay pequeños detalles que para los fans más observadores, son como migajas de pan en el bosque del chisme. Por ejemplo, Can y Demet han vuelto a seguirse en las redes sociales. Un gesto sutil, sí, pero en el mundo del espectáculo un follow puede valer más que 1000 palabras. También se les ha visto frecuentar los mismos lugares, aunque siempre por separado y sin coincidir directamente. ¿Casualidad? Puede ser. ¿Señal divina? Quizás. Pero la joya de la corona, la pieza clave que podría confirmar este rompecabezas amoroso, es la siguiente: según nuestras fuentes, Can y Demet han estado trabajando juntos en un nuevo proyecto secreto. Se trataría de una película romántica, producida por una importante plataforma de streaming, en la que interpretarían a una pareja que se reencuentra después de años de separación. ¿Les suena familiar la trama? La vida imitando al arte, o viceversa. Se dice que la película se está rodando en secreto entre Italia y Turquía, con un hermetismo digno de una misión de espías. El estreno estaría previsto para finales de 2025, y el anuncio del compromiso, según nuestros informantes, se haría unos meses antes, concretamente el 21 de abril de 2025, para generar aún más expectación y crear una sinergia perfecta entre la realidad y la ficción. Una estrategia de marketing de manual. Pero seamos honestos, mis chismosos. Debemos abordar esta información con la cautela de un cirujano. Nada de esto está confirmado oficialmente. Todos son rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes anónimas. Pero, ¿acaso no es emocionante soñar con la posibilidad de que Can y Demet estén juntos de nuevo? ¿Acaso no nos gusta creer en los finales felices, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero? Yo, como romántica empedernida y chismosa profesional, confieso que me encantaría que esta noticia fuera cierta. Creo que Can y Demet tienen una química única, una conexión que trasciende la pantalla. Y creo que después de todo lo que han vivido, se merecen ser felices juntos. Pero como siempre, el tiempo será el juez supremo. Tendremos que esperar pacientemente hasta el 21 de abril de 2025 para descubrir si Can Yaman y Demet Özdemir tienen una revelación increíble preparada para nosotros. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de su innegable carisma. Y por supuesto, sigamos soñando con la posibilidad de que su historia de amor tenga un final feliz de película. Y bien, mis queridos chismosos, llegamos al final de este viaje por el mundo de los rumores y las especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos estos detalles. En resumen, hoy hemos analizado los fuertes rumores que apuntan a un posible compromiso entre Can Yaman y Demet Özdemir el 21 de abril de 2025, diseccionando las posibles pistas y evaluando la credibilidad de las fuentes que respaldan esta información. Recuerden que todo esto son solo conjeturas, pero la emoción es inevitable. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este rato juntos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que se casaran? ¿Creen que todo esto es una simple estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. A la caja de comentarios es vuestro patio de recreo. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el chisme es el lubricante social que nos mantiene unidos.